Hay imágenes en la pesca submarina que se hacen totalmente increíbles, como resulta este barco con esas cuadernas a 40 metros de profundidad y esa urta que viene huyendo y refugiándose en este barco. Mirad qué imagen, es una auténtica pasada que vamos a poder ver en este vídeo de Fran Narváez. Así que vamos a disfrutar un poquito. Os recuerdo, Fran Narváez, un gran colaborador de nuestro canal, en el que ya lo tenemos en muchísimos vídeos, con esas grandes capturas que nos tiene acostumbrado y esas apneas infinitas. Y es que se trata de un pescador muy tranquilo. Siempre lo vemos pescar muy relajado. Hay otros pescadores que no paran de moverse de un lado para otro, y en cambio este pescador es sumamente tranquilo. Y sabe bien lo que se hace, ya que tiene otros dos hermanos mayores, que también he pescado yo muchos con ellos, y saben bien lo que hacen. Una familia de 3 pescadores, unos auténticos máquinas, los hermanos Narváez. Y aquí lo estamos viendo llegar ya prácticamente al fondo. Como veis, lleva unos cuantos de segundos y es que está bien profundo. Y justamente va a caer al lado de un mero. Como veis, un buen sargoburgo y delante el mero haciendo la vela. Como ya he dicho, un pescador muy experimentado que le ha dado un disparo perfecto. Lo ha dejado en off. Ahí tenéis al mero. Aunque también estos pescadores también fallan. Muchas veces incluso por grabar un poquito más y no disparar tan rápido, muchas veces cometemos errores. Y ahí tenéis. Sigue disfrutando del fondo. Sigue mirando tan tranquilo, con el mero ya muerto. Y ahora a subir para arriba. 1 minuto 30. Estaba a 37 metros de profundidad y se va para arriba tan tranquilo. Ahí lo tenéis, saludando. Es grande, ¿eh? Y decía la importancia esa del disparo, de dejar el mero muerto. Si corre para adentro, tal como iba, se te enroca y te puede dar el día de pesca. Pero no siempre sale perfecto, como podréis ver en el siguiente disparo, en la siguiente imagen que os voy a poner. Que ahí sí que falla, aunque parece que lo tiene muy fácil. Ya lo veréis. ¿Estáis viendo? Todavía no llega arriba. Y lleva casi 1 minuto subiendo. 2 minutos 20 segundos de apnea. Es tranquilo hasta para subir para arriba para la superficie. Aquí recorto un poquito la imagen para poder enseñaros ya directamente el mero. Guapo, ¿eh? Una imagen bonita. Pues bueno, vámonos con la segunda parte del vídeo, que ahora sí está un poquito más profundo. Va a estar a 40 metros de profundidad. Así que, para abajo. Nuevamente. Qué apnea, ¿eh? 2 minutos 20 segundos. A la profundidad de 37 metros. Pues ahora, 40 metros. Cuando se realiza esta pesca profunda, recordad que siempre hay que dejar muchísimo tiempo entre bajada y bajada. Contra más, mejor. Eso de 2-3 minutos entre bajada y bajada, aquí no vale. Por lo menos podéis dejar 15 minutos perfectamente, que no pasa nada. Mejor ir de sobrado que tener un accidente. Y más cuando se tarda tantísimo tiempo en el fondo, como es este pescador. Que aquí lo tenemos a 40 metros de profundidad. Se encuentra muy cerca del barco que hemos visto al principio, pero no ha caído encima. Muchas veces los grandes peces están alrededor y entran a la piedra a comer, entran al barco a comer. Qué pasada imagen, ¿eh? Una hurta bonita, los borriquetes esos gordos por ahí y él tan tranquilo. Por detrás,
Más piezas buenas. Que yo veo alguna dorada por ahí atrás y unos cuantos de Sargo Burgos. Y esa hurta gordísima que se ve allí. Como si estuviera en un acuario. Más o menos lo mismo. ¿Escucháis esos ruidos guturales? Llamando a la hurta. Pues esta es la hurta que falla. Bueno, no la falla. Le da un poquito mal disparo y la hurta pega 2 jalones y se desgarra. Están 40 metros y ya es 2 minutos de apnea, ¿eh? Mirad bien el reloj porque es de locos. Ahora sí va subiendo un poquito más rápido. Pero aún así, el reloj no para. Dos minutos 30 y subiendo. Ya los últimos metros. Deja de aletear. Y llegan 2 minutos 38 segundos. Después de 2 minutos 38 segundos, para volver a bajar a por la hurta, os aseguro que tiene que pasar un buen rato. Pero a esa hurta hay que bajarle. Y él sabe perfectamente que la hurta va a ir a refugiarse al barco. Va normalmente a refugiarse a la piedra más cercana que tiene. Y este arenal, lo más cerca que tiene, es ese barco que está a 40 metros. Así que para allá ha ido. Y ahora vamos a poder ver y disfrutar de esa imagen tan impresionante que hemos visto al principio. Al principio la tenía un poquito más ralentizada. ¿Veis la silueta del barco? Es grande, ¿eh? Las cuadernas perfectas, el hueco del medio. Y mirad la hurta. Ahí viene. Podéis ver la herida. La tiene en la parte de atrás. ¿La veis ahí más blanca? Pues para allá va el pescador. Que ahora nos va a regalar otra imagen preciosa. La parte de abajo del barco. Con todo ese hueco y lleno de peces. Algunos pescadores tardamos años en ver tantos peces en una bajada. Ahora el disparo sí que ha sido más bueno. Y como veis, Frank suelta el fusil para proceder a sacar la hurta de la cueva, que en este caso es de debajo del barco. ¿Qué historia tendrá ese barco, verdad? ¿Cuál será? Los de años que llevará ese barco ahí. Y nuevamente, 1 minuto 55, cuando inicia la subida. Es importante ir soltando carrete, porque con el peso de la hurta te ralentiza mucho. Y ya de por sí se realiza una apnea bastante larga. 2 minutos 22 segundos en bajar a esa profundidad de 40 metros a ese barco y coger esa hurta, regalándonos esa imagen tan bonita. Muchas gracias, Fran Narváez, por compartir esta imagen con nosotros y por poder compartirla con todo el mundo. Espero que os guste el vídeo y muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.